Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a su canal Sinceramente Apasionadas. Les habla Alfonsina. Continuamos con este magnífico fic, chicas, sí. Es que las palabras se quedan cortas. De este magnífico fic de mi querida Sonia, que en el capítulo anterior ya vimos lo que pasó con Candy un día después de la partida de Terrence. Y yo se los mencioné. El 29 de enero, chicas, yo quisiera que no existiera nunca. Con eso les digo todo. Y así empezó mi querida Sonia y desde ahí ya no paró el nudo en la garganta. Y ver lo que pasó, escuchar lo que pasó Candy, de verdad chicas, que una persona con la calidad moral de Candy, a veces se me hace injusto las cosas que tiene que pasar. Pero lo que se me nudó de plano la voz, y todavía lo siento, es cuando la abuela Penny, en esa última lucidez que tiene en el hospital, le cuenta la historia de que su William siempre existió. De que desgraciadamente la tía Elroy, como siempre, no dejó que realizaran su amor y desgraciadamente William fallece en uno de esos viajes. Pero él sabía que iba a ser padre. Ay no, chicas, a mí se me sigue estrujando el corazón, de verdad. Es que Candy estuviera escuchando, pero lo que más me impactó fue cuando dijo, mi William ya está aquí por mí. Ay no, chicas. Híjole, si ustedes saben que soy una llorona de primera, que este tipo de escenas, fragmentos, fics, a mí me quebran. Y esta parte, muchas personas allegadas a mí me lo han comentado, que sí, se presenta ese ser amado para llevarlas. Y la vida de Candy da un giro de 360 grados porque llega el cabeza de la familia del clan Arley y dijo, yo voy a remediar todo este asunto del que me da pena, de lo que tú hayas pasado todos estos años. Yo tengo las pruebas, tengo todo y tú eres una Arley. De ti depende aceptar o no aceptar. Archie la estuvo presionando un poquito hasta que el tío Albert le dijo, hey, tranquilo, ella tiene que tomar una decisión, pero por ella solita, no obligada por nadie. Y van con el padre Connolly y al enterarse, y el padre Connolly, sabemos que los padres son muy sabios, chicas. Y por algo te aconsejan, por eso son esos psicólogos, por eso son a las personas que tú puedes contarles hasta el punto y coma de tu vida. Y le da un consejo que para mí es excelente, es lo mejor, porque ahora le toca a Terry sacar ese sentimiento, honrarlo y llorar. No se lo deseo, pero lo tiene que hacer. Ahora a él le toca reivindicarse con Candy, porque Candy, a pesar de lo que ella era, de lo que era su situación, nunca dejó de creer en él y él la defraudó. Así tal cual, chicas. Vamos a descubrir
¿Qué nos depara el siguiente capítulo, chicas, de este majestuoso fic llamado Miedo a amar? Capítulo 19. El rey Lear. Candy temblaba con la revista entre las manos. Su rostro de rasgos refinados y ojos penetrantes atravesaban la página de aquella revista. Le parecía escuchar su voz profunda que tanto le había gustado, incluso cuando le decía cosas que ella no quería oír. La rubia estudiante de enfermería había aprovechado un breve descanso para ir al kiosco a comprar unos folletos de cuentos de hadas para sus jóvenes pacientes y se había topado con un periódico que anunciaba el espectáculo benéfico de la compañía Stratford de Nueva York. El artículo mencionaba también una recepción organizada por el alcalde con una subvención del jefe de la familia Arley. Albert le había comentado algo, pero, como de costumbre, ella solo había fingido escuchar. No se sentía cómoda en esas fiestas de gente rica con trajes de doble botonadura. La última vez, alguien se había dirigido al cabeza de familia para pedirle permiso para cortejarla y ella no podía concebir esas cosas. ¿Cómo podía permitirse un perfecto desconocido pedirle algo así a alguien que no fuera ella misma? Albert había soltado una gran carcajada. Cariño, realmente creo que tu razonamiento no tiene pelos en la lengua. Te aseguro que nadie pretendía faltarte al respeto, pero te apoyo totalmente y eres libre de salir con quien quieras. ¿Y ahora qué? Ella se moría por verlo. Iba a ir al teatro. No se perdería la actuación de Terry por nada del mundo. Había deseado de todo corazón que triunfara en ese campo, porque para él también significaría superar el trauma del abandono de su madre. Su perdición se había originado precisamente por la falta de afecto y la violencia psicológica con la que había vivido de niño. Nadie imaginaba que ella le conocía y podría verse emocionada con la obra sin tener que dar explicaciones. Pero la fiesta. ¿Sería capaz de encontrarse con sus maravillosos ojos y soportar que ni siquiera se acordara de ella? ¿Qué habría sido de su pobre corazón aún roto? Al fin y al cabo, ella solo quería sentirse orgullosa de lo que él había llegado a ser. No había necesidad de que él la viera. Albert aceptó a regañadientes la decisión de su protegida. La noche del espectáculo llegó rápido o lentamente. ¿Quién lo hubiera dicho? Por un lado, Candy estaba deseando admirarlo en el escenario. Por otro, quería detener el tiempo. Probablemente esa sería la última vez que lo vería en su vida. Y ese pensamiento le dolía tanto que quería congelarlo todo para quedarse eternamente en ese limbo, con el corazón dolido, para acariciar su figura con la mirada y luego. El vestido de seda verde resaltaba el brillo especial de sus ojos aquella noche. Era del mismo color que el de la abuela Penny. Abuela mía, sé que me comprendes perfectamente. Dame fuerzas, por favor. Se había encontrado susurrando mientras sostenía en sus manos una foto de la querida anciana que ya no estaba. Te echo tanto de menos. Seguro que ahora eres feliz junto a tu William, ¿verdad? ¿Crees que yo también lo seré en un momento paralelo con Terry? Sí que eres hermosa. Archie se quedó mudo para bien con su novia.
quien a estas alturas ya se había acostumbrado a la forma en que miraba a la que, después de todo, era su prima. Candy había sido claro con él, y con ella también. Eran primos y muy buenos amigos. Nada más que eso. En el palco reservado para los Harley ya estaban sentados los Ligan y la tía abuela Elroy, la matrona de la familia resentida con Candy. Aquellos ojos le recordaban condenadamente a los de Penélope, la orgullosa Penny que se había marchado llevándose el corazón de su hermano mayor, que tampoco le había durado. Esa pequeña bastarda, si hubiera levantado un poco la cabeza, le hubiera correspondido por derecho la mayor parte de toda la fortuna familiar, hombro a hombro con Albert. Ella no la soportaba, entre otras cosas porque podía hacerle frente sin problemas, con o sin la ayuda de su nieto, al que tenía incondicionalmente. Brava hasta la médula como su miserable antepasada. Nunca había podido soportarla. La sonrisa, los ojos brillantes, la dignidad que siempre había superado a la suya. Candy realmente no estaba de humor para discusiones esa noche. Lo único que quería era disfrutar de su Terry en paz, y a fin de cuentas hacerlo solo era lo mejor. Albert, por favor, déjalo. Me importa un bledo estar aquí. Solo tengo unas horas libres y quiero disfrutar del espectáculo en paz. Bien, entonces buscaremos otro arreglo. A mí tampoco me gusta utilizar mi influencia de esta manera, pero esta es una buena causa. Fueron a sentarse en un palco contiguo al que les había asignado. El señor Harley se había asegurado de que nadie los molestara. Candy parecía muy nerviosa. El rencor del lado podrido de la familia nunca la había tocado profundamente, por lo que Albert no entendía por qué se encontraba en ese estado. Trató de entablar una conversación ligera. «Conozco al príncipe de Francia», le dijo cambiando el tema. El hecho de que parte de la familia no quisiera aceptar a Candy le dolía mucho. No quería que aquella chica, que ya había pasado por tanto, sufriera más humillaciones. ¿Tú qué? ¿Lo sientes? Se sorprendió a sí misma. Sabía muy bien quién iba a interpretar ese papel. Terence Granchester, quiero decir. ¿Terence qué? ¿Granchester? ¿Cómo sabía Albert el verdadero nombre de Terence? Me refiero a Terence Graham, el actor que interpreta al príncipe de Francia. Lo conocí en Londres hace unos años. Fue al mismo colegio que tus primos, solo que se largó poco después que ellos llegaran. De hecho, ni siquiera se acuerdan de él, pero yo sí. Yo estaba disfrutando de la vida en la naturaleza en ese momento y llegué a interactuar con él un poco. Sé que no se lo van a creer, pero una vez luché para ayudarle. Quería contar aquel suceso como algo con lo que bromear, pero no se atrevía a hacerlo. El Terence chico de la época se buscaba problemas para hacerse daño. Siempre le he admirado a una persona que ha sufrido mucho, que perdió el rumbo y fue capaz de reencontrarlo confiando solo en sí mismo, con un coraje que he visto en pocas personas. Y sabes que conozco a muchas. Tiene una vida pesada a sus espaldas. También tuvo que lidiar con la justicia. Se perdió mucho. Ahora se merece todo el éxito del mundo. Es difícil crecer sin el amor de nadie. Muy difícil, de verdad. Doy gracias al Señor de que Penélope haya estado cerca de ti el tiempo suficiente como para que no te sientas completamente sola en el mundo. ¿De verdad conoces a Terry? Le habían impresionado las palabras de su amigo. Había llegado a acercarse a él, a apreciarlo, y el hecho de que se hubiera expresado así sobre Terence la hacía sentirse aún más orgullosa de lo que estaba. ¿Terry? Pero, ¿tú también lo conoces? Bueno, yo, o sea,
Lo conocí cuando trabajaba en la penitenciaría. La chica se había sonrojado ostensiblemente. Le había llamado Terry, así que ahora no podía echarse para atrás. Si Albert hubiera sabido lo que había pasado entre ella y Terence Graham, quizá ya no lo admiraría tanto y entonces... Claro que no era un vejestorio y en más de una ocasión había demostrado ser de mente noble y abierta. Sin embargo, entiendo que te cruzaste con él en un momento difícil de su camino y no me cuesta creer que intentaras iluminarle el camino, como es tu naturaleza hacer. No añadió más. Extendió su mano sobre la de la muchacha para infundirle serenidad. Ella estaba avergonzada, triste, nerviosa. Él no podía interpretar bien su estado de ánimo, pero deseaba que no se sintiera presionada por sus curiosas preguntas y pudiera relajarse. Candy lloró durante todo el espectáculo, ante la mirada incrédula de su acompañante. No había nacido el día anterior. Era obvio que su corazón latía furiosamente por aquel jovencito. No hizo preguntas, no quiso enfurecerse y al final de la representación decidió parar un coche para llevarla de vuelta al piso que ocupaba cerca del hospital, en lugar de acompañarla él mismo. Exactamente por la misma razón. Quería fingir que no entendía nada, evitar cualquier silencio inapropiado o preguntas tontas. Ella realmente no estaba de humor para charlas triviales después de que su joven corazón hubiera sido revuelto por la majestuosa presencia escénica de Terence. La saludó rápidamente con un beso en la frente y la promesa de volver a verse al día siguiente. «Estás muy cansada. Duerme bien, cariño. Lamentablemente tengo que asistir a la fiesta y no puedo hacerte compañía, pero quizás sea lo mejor. Necesitas dormir mucho». Albert acababa de irse, cuando Candy, que ya se había acomodado en el auto, notó que un discreto grupo de mujeres más o menos jóvenes se reunían en la salida lateral del teatro. Un coche muy lujoso esperaba a algún probable actor. Los gritos se hicieron más fuertes a medida que pasaban los minutos y la pequeña multitud se hizo cada vez más grande hasta que ella lo vio, guapo con su traje oscuro de noche, del brazo de Susana Marlowe. Ella estaba agarrada a él como lo había hecho en el escenario, pero eso ya no era actuar. Así que debía ser cierta lo que había leído en los periódicos sobre una aventura entre ellos. Juntos eran realmente hermosos, no se podía negar. Vivian ya no estaba a su lado, y según las palabras del padre Connolly, eso solo podía ser una señal positiva. Probablemente ella también había encontrado el amor verdadero y estaba viviendo una vida plena, como la que le había deseado 1000 veces desde el fondo de su corazón. Volvió a tragarse el nudo en la garganta que, sin embargo, el brillante futuro de él siempre lograba superar. «Ánimo, Candy. Aún duele, pero pasará. Él ha ganado su guerra y tú debes seguir como lo estás haciendo, como también lo hizo en su momento la abuela Penny. Él está vivo, feliz, brillante. Es mucho más de lo que la abuela tenía». Terence tenía un enorme ramo de rosas rojas en sus brazos. Con un gesto elegante y una sonrisa que le robó el show a la envidiosa luna llena de esa noche, se lo lanzó a sus admiradoras locas. Candy se quedó paralizada. No volvería a verlo. Quería absorber toda la luz que él irradiaba sobre ella. No podía resistirse. Había pedido al conductor que parara un momento y se había bajado como en trance.
Se había acercado al grupo y no se había resistido a gritar su nombre, pero débilmente y luego con la fuerza de un huracán que ya no podía contener. ¡Terry! ¡Terry! Las lágrimas bañaron sus mejillas sonrojadas. Se dio la vuelta, pero no me reconoció. Terry. Ni siquiera se acuerda de que existía mientras yo. Señor, dame fuerzas. Terence perdió el compás al escuchar esa voz. ¿Cómo era posible que Candy estuviera ahí? Había buscado la zona con la mirada tanto como pudo. Aquellas chicas que lo rodeaban le impedían hacer cualquier movimiento. Todo le resultaba molesto. Los gritos, las manos que se acercaban para tocarlo, todo parecía contribuir a ocultarle un detalle importante. Todo era ruido. Un ruido nauseabundo y opresivo. Intentó volver a mirar con más atención, concentrarse en algo que venía de lejos, que se le escurría como arena entre los dedos. Pero nada. Todo había desaparecido ya. Debía de ser una impresión, una ilusión, pero le había perturbado hasta la médula. Qué triste se sintió en ese momento. Le echaba de menos como el aire. Aún así, su actuación había sido magistral. Estaba obteniendo todo el reconocimiento por el que tanto había trabajado y avanzado a ese ritmo. Podría haberse presentado a la audición para el papel de Romeo en la obra que la compañía tenía prevista para la siguiente temporada. ¿Cómo le habría gustado compartirlo todo con ella? Tal vez fuera este profundo deseo suyo el que se le había hecho oír aquella voz que aún resonaba desesperadamente en su cabeza. Se había quedado petrificado. Susana lo había mirado con extrañeza y había intentado sacudirlo. Terence, ¿no estás bien? Tuvo que llamarle varias veces hasta que le devolvió a la realidad. Una realidad en la que aquella voz se hacía cada vez más lejana y los gritos de las admiradoras se habían hecho aún más fuertes. Vamos, el coche nos está esperando. Candy regresó tristemente a su casa, mientras él se dirigía a la recepción en la mansión Harley. No iba a ser una noche fácil para ninguno de los chicos. El joven actor había rechazado invitaciones a bailar de numerosas jovencitas y señoritas mucho más maduras que él. Realmente no estaba de humor. Esas fiestas a las que estaba obligado a asistir por su trabajo le aburrían sobremanera por un lado y por otro le recordaban su infancia, o más bien el estatus social ligado a ella. ¿Cuántas veces había visto con asombro cómo los criados de la mansión Granchester corrían como locos durante semanas para cocinar, limpiar, sacar brillo a la cubertería de plata con el fin de preparar la mansión para una gran fiesta? Y las costureras con paños y crinolinas pasando horas en la habitación de su madrastra para que estuvieran debidamente vestida. Más de una vez había disfrutado espiando a aquellos ricos de medio pelo en aquellas ocasiones. Entonces tenía los ojos de la inocencia y se había limitado a observar la hipocresía de aquellas escenas. Pero al recordarlas ahora podía ver que había mucha más suciedad de la que había visto antes. Apretones de manos con dientes apretados que sellaban alianzas económicas y políticas enmarcadas en lujosos matrimonios de conveniencia entre jóvenes altivos que se convertirían en futuros lujosos señores de mediana edad, nobles y respetados terratenientes que superaban sus insatisfacciones personales en burdeles o habitaciones de servicio, para disgusto de las damas, resignadas a cerrar los ojos y taparse la nariz, incluso ante alguna delicada hinchazón de abdomen en los meses siguientes. Lágrimas jóvenes de desilusión y pena
por un futuro miserable que legaría al fruto de aquellos vientres de inocencia perdida. ¿Acaso no habían sorprendido él mismo más de un par de veces a su padre ajustándose los pantalones y los tirantes a la salida de la habitación de la joven y bonita Marta, la camarera, solo unas semanas después de haber sido contratada? Ahora comprendía por qué una mañana de invierno la chica había tenido que marcharse llorando en 4 trapos enrollados bajo el brazo, entre los gritos de la duquesa, mientras Su Alteza Real estaba en el salón leyendo el periódico y tomando el té. Del mismo modo, había escuchado a hurtadillas en las cocinas a las criadas mayores sobre los tejemanejes de los grandes señores de Londres y las desgracias de los pobres diablos que habían caído en las redes de sus halagos. Las damas no eran inmunes a tales asuntos. El chofer de la casa Cavendish se había hecho famoso en aquellos días. ¡Qué asco!, pensó. La relación que mantenía con Vivian no estaba dictada por el amor verdadero, lo comprendía, pero siempre habían sido leales el uno al otro. Y Candy, la dulcísima Candy. Todas esas chicas adornadas no le llegaban a los tobillos ni con el mísero atuendo con que ellas se veían obligadas a conformarse. Se le apretó el corazón al recordar aquella sonrisa que iluminaba el mundo en cada ocasión. Desde que había dejado a Vivian, no había tocado a una mujer. Y sin embargo, no había desaprovechado las oportunidades. Incluso se había multiplicado ahora que había empezado a pisar el escenario con cierto éxito. Ocasiones aparentemente menos sórdidas que las de sus últimos años, pero idénticas en sustancia, simplemente aderezadas con encaje, perfume y sábanas de seda. Su joven colega, Susana Marlowe, no le defraudó ni un momento. Era una chica aparentemente dulce e ingenua, pero sus maneras pegajosas tenían un sabor morboso. Podía haber dicho cualquier tontería y ella le habría dado la razón solo para complacerle. No era para él. Llevaba años acostumbrado a la agresividad de Vivian y solo ahora se había dado cuenta de cuánta fragilidad y terror escondía. Entonces había acabado enamorándose perdidamente de la dulzura de Candy, que tenía una garra y una fuerza en ella que él nunca había visto en ninguna mujer u hombre que hubiera conocido. Estaba seguro de que nunca volvería a amar así. Amaba. Cuánto le había asustado aquel sentimiento al principio. Cuán grande era ahora el deseo de expresarlo en toda su plenitud. Mientras los invitados de más edad felicitaban a Robert Hathaway por la representación y discutían sobre la actitud poco sociable de la estrella emergente del teatro shakespeariano, Terence estaba sumido en sus pensamientos con una copa de vino en las manos. Un joven muy elegante apareció ante él y le devolvió el presente. «Terence, ¿eres tú?» «Cornwell». El terror se apoderó del actor. ¿Y si ella hubiera estado cerca? ¿Su mujer? «Entonces sí que eres tú». ¡Qué sorpresa! La última vez que estuviste... Había bajado la voz, pero no le importaba lo que pudiera pensar la gente. Un pobre diablo recién salido de la cárcel de menores en busca de problemas. ¿Es eso lo que querías decir?, le respondió con un ametrallamiento, poniendo especial cuidado en elevar el tono. Baja la voz, alguien podría asustarse y tu carrera podría estar en juego. Eran muy diferentes él y el dandy. Creo que tengo los hombros suficientemente anchos para cosas así, ¿no crees? Cuidado, que mi primo Neil está por aquí. Podría reconocerte. ¿En serio? ¿Y qué podría hacerme?
Se moría de ganas de preguntarle por ella, pero ¿qué sentido tendría? Si él lo sabía, solo podía significar una cosa: que ella era suya. ¿Qué haces en una recepción como esta?, preguntó el actor, tratando de bajar el tono. La fiesta está patrocinada por el señor William Arley, el patriarca de la familia. Estoy aquí con mi prometida. No me digas. ¿Qué se suponía que tenía que hacer ahora? Felicitarle. Quería partirle la cara como ya había hecho con su primo, pero ¿qué derecho tenía a hacerlo? Candy le había entregado su inocencia. Él lo había pensado a menudo. Ciertamente ella había mentido. No se había tropezado en el vórtice del deseo carnal como ella le había hecho creer. Debía amarlo de verdad para haberse entregado a un animal como él, en cuerpo y alma, y el cura, con las pocas palabras que le había dicho, se lo había confirmado. Pero el dandy había dicho prometida, no esposa, ni novia, ni nada parecido. Así que todavía podía hacer estallar todo. Terrence, cálmate. No la avergüences. Tiene derecho de ser feliz lejos de ti. Mientras se le retorcían las tripas entre la ira y los celos, una encantadora señorita Brighton aparecía detrás del futuro novio. Annie, ven, te presento a Terrence Graham. Terrence, esta es Annie, mi novia, exclamó Archibald. El actor quedó boquiabierto, pero desde luego no por la belleza morena que tenía delante. Terrence, es un verdadero placer. Me ha impresionado mucho tu actuación de esta noche. Te doy mis más sincera enhorabuena. La joven le había ofrecido el dorso de la mano, pero él estaba en otro mundo. ¿Quién era Annie y dónde demonios se había metido Candy? Su cuerpo se movió como un rayo, como si alguien con el poder de darle órdenes hubiera pulsado un botón desde lejos. ¿Dónde? ¿Dónde está? Se volvió hacia Archibald. ¿De qué estás hablando? ¿Ella qué? El joven vástago había comprendido de inmediato, pero por diversas razones se resistía a hablar. Nunca le había caído bien Terrence. Era un tipo violento y de mala reputación y además estaba celoso. Tenía que admitir que seguía celoso de Candy. Se le había insinuado en un par de ocasiones de manera muy directa. La segunda vez estaba convencido de que ella aceptaría. Su situación no era para nada sencilla. Ninguna chica diría que no, pero Candice se había perpetuado en su posición, mostrando un orgullo y determinación que ciertamente no caracterizaba a su Annie. Aunque Candy lo había rechazado y estaba prometido a otra, aunque había aprendido a apreciar sinceramente a su novia, siempre había guardado un pequeño sueño en su corazón, una fantasía que ahora, ante el peligro real, sentía amenazada fuera de toda proporción. Mientras tanto, Albert se había acercado. Había notado que los ánimos se caldeaban y una extraña luz en los ojos de Neil que apuntaba exactamente hacia donde él estaba. «Terrence, amigo mío», le sorprendió. Terry estaba realmente estupefacto. ¿Qué hacía ese vagabundo de Albert tan arreglado en una fiesta como esa? Albert, ¿de verdad eres tú? ¿Qué haces por aquí? Oh, es una historia muy larga que te contaré con mucho gusto, si tienes la paciencia de seguirme un momento a mi estudio. ¿En tu estudio?
¿Quieres decir en esta morada? Mientras Terry trataba de encontrarle algún sentido, el distinguido casero le arrastró casi a la fuerza. Una vez solos, le reveló su identidad y felicitó a su amigo por sus logros en el mundo del espectáculo. Estoy muy orgulloso de ti, Terrence. El azul profundo del mar tempestuoso se posó el verde agua de dos ojos brillantes que parecían atraer la atención de los dos hombres desde el marco de un retrato de escritorio. ¿Candy? Candice White Arley, para ser precisos, la hija de mi único primo, varón. Continuará. Ay, chicas, ¿se nota mi emoción en la voz? Ay, es que Dios mío, qué capítulo, más bien final de capítulo estoy. Miren, imaginándome las 1000 caras que Terry hizo cuando llega Archie y le explica de la prometida y empieza a hacer sus historias mentales y luego llega Annie, hasta ahí, y luego Neil y luego Albert. Ay no, Dios mío, mi querida Sonia, tú vas a hacer que yo llegue a hacerme un electrocardiograma, por el amor de Dios. Oh, Dios mío, qué capítulo. Dios, esa escena de Candy parada viendo a Terry triunfando. Yo creo que ella está satisfecha. Obviamente está triste, chicas, por todo lo que ella ha pasado, por lo que todo ella hizo para que él estuviera en el momento en el que está. Denle like a la narración, chicas. Déjenme sus maravillosos comentarios. Yo simplemente me despido. Les habla Alfonsina, la chica de los labios rojos, y de parte de todas las apasionadas. Nos escuchamos en el siguiente capítulo. Adiós.